Muy bien, efectivamente, tal y como lo dice Francisco, ¿verdad? La ingeniería social es un método que utilizan estos malhechores para tratar de hacernos caer en el engaño, ¿verdad? Y sacarnos información pues que es importante para ellos, necesaria para ellos para poder estafarnos, ¿verdad? Acá traemos algunos ejemplos. Por ejemplo, estos, como les decía al principio, estos van a ser basados más que todo a la realidad de la municipalidad, ¿verdad? Nosotros sí hemos tenido quejas ahí de algunos clientes contribuyentes, ¿verdad? Donde se les envía tal vez algún mensaje por WhatsApp, por ejemplo este que tenemos en pantalla, ¿verdad? Donde una persona, se lo leo textualmente lo que pone, dice: buenos días, le saluda el licenciado Edwin Gerardo Soto Ramírez, encargado del Departamento de Bienes Inmuebles y Servicios Urbanos de la Municipalidad de Cartago. Es un gusto saludarle. Y para comunicarme con Angélica Astúa Cubillo, ¿verdad? Entonces, este mensaje se lo envían a una persona en específica y de ahí empieza todo toda la parte que hacen ellos para poder estafar a la persona, ¿verdad? Toda la ingeniería social en donde ya empiezan a decirle a la persona, vea, nosotros tenemos descuentos, si usted deposita en este momento, le vamos a hacer un descuento. Por ejemplo, dicen, usted debe 600,000 colones en la municipalidad de Cartago, si usted paga en este momento le vamos a hacer un descuento del 50%, y entonces, pero eso sí, como dicen por tele, ¿verdad? Cuando hacen alguna venta, llame ya o ponga sus datos en este momento, ¿verdad? Entonces, ellos tratan primero como de hacer confianza con la persona, ¿verdad? Ir rodándolos poco a poco y después empiezan como a presionar. Bueno, es que este descuento va a estar disponible solo por tanto tiempo, entonces haga el depósito ya y nosotros le ofrecemos esta facilidad de pago. Si usted hace el depósito a este número de SIMPE, entonces le aplicamos de una vez el descuento, o haga el depósito a este número de cuenta. O sea, ellos siempre buscan alguna forma de que sea rápida para que la persona realice ese pago y como no darle mucho tiempo para pensar, ¿verdad? Este es solamente un ejemplo, pero acá en la municipalidad, bueno, los compañeros ahorita les van a comentar sobre otros temas que han pasado similares. Este fue uno por WhatsApp. Este es uno que enviaron igual por WhatsApp, ¿verdad? Haciéndose pasar por, por la Unión de Gobierno Local, en el cual igual le dice a la persona, vea, se le notifica por parte de la municipalidad que está el cobro, el pago de, no sé, de bienes inmuebles, en este caso, podría ser de patentes, podría ser de servicios, podría ser de cualquier otro tipo, ¿verdad? Y en el cual pues empiezan ahí a ir metiéndole a la gente, a veces de forma intimidante, ¿verdad? Otras veces a rodarlos así, de una forma amable, diciéndole, la vamos a ayudar, solamente vamos hagámoslo de esta forma, ¿verdad? Algo que sea rapidito, como les decía anteriormente, ¿verdad? Pero vean que ellos utilizan información que es, digamos que si ustedes se meten a la página de la Unión de Gobiernos, pues es el mismo logo, es el mismo, es la misma, digamos, la misma descripción, todo es similar, ¿verdad? Entonces, pues, uno, si no tiene esa malicia, si uno no aplica el lema que les decíamos al principio, ¿verdad? De tener desconfianza de todas estas cosas, pues en realidad sí es como muy fácil caer, ¿verdad? Entonces, siempre que pasen estas cosas, primero tengamos esa malicia, ¿verdad? Después tenemos este otro ejemplo, ¿verdad? Que es un correo electrónico. ¿Cómo podemos identificar por ejemplo, que este correo electrónico es falso, ¿verdad? Eh, Tal vez si vemos acá, bueno, está la descripción señalando cuáles son las cosas que podríamos ver, ¿verdad? En por ejemplo, que dice que es un destinatario genérico, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, este es enviado de DHL,
pero tiene un dominio que nada que ver con DHL, ¿verdad? Igual lo podrían hacer con la Municipalidad de Cartago. Tienen y ponen un nombre X, después ponen arroba y ponen municipalidaddecartago.com o munidecartago.com, una cuestión así, ¿verdad? En realidad, pues el dominio de nosotros no es ese, entonces igual, siempre tener la malicia, vamos, revisemos cuál es el dominio que utiliza la Municipalidad de Cartago, ese ya está en las páginas web, digamos que hay bastante información en la cual pues se podría constatar que esa información sea verdadera. Digamos, una falsa información, ¿verdad? Un recordatorio ahí como alertando y después un saludo ahí que es como genérico, ¿verdad? Nosotros las campañas que hacemos para cobro no se hacen de esa forma. Luego el compañero les va a comentar más o menos cómo funcionamos en la Municipalidad de Cartago. Por lo general estos correos traen un link o una imagen, el cual esta imagen trae por detrás, podría traer por detrás algún código malicioso, ¿verdad? Con algún ransomware o algún otro algún link que nos lleve a otro lado y descarguemos algún ransomware a nuestra computadora. Podríamos dañar la información, nos podrían robar la información, podríamos dañar el equipo, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estos temas, ¿verdad? De no estar dándole clic a esos enlaces. Igual acá, ¿verdad? Un intento de convencer al receptor para abrir un archivo adjunto, ¿verdad? Que es muy común, que diga que en el archivo adjunto viene la información para que se le pueda aplicar con una guía, por ejemplo, ¿verdad? Con una guía para que se le pueda aplicar un descuento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Igual al abrir ese archivo, pues lo que van a hacer es dañar nuestra información o robarla. Tenemos que ver temas como ¿verdad? En el cual vienen muchos errores ortográficos. Por ejemplo, acá en el mensaje donde dice transacción, ¿verdad? Ahí vemos que ya nos hace falta la N. Entonces, acá pues sí somos muy cuidadosos que cuando emitimos información que es institucional, oficial, entonces sí se tiene mucho el cuidado de que vaya bien redactado, ¿verdad? Que no pasen este tipo de cosas. Dice que el negocio, ¿verdad? Que también está mal redactado, ¿verdad? Entonces son cosas con las que sí tenemos que tener el cuidado de estar revisando y de ahí igual crear la malicia de si es o no es, ¿verdad? Entonces igual pueden contactarnos y hacer las consultas